En este vídeo vamos a hacer el análisis sintáctico de una serie de oraciones copulativas. Decimos que una oración es copulativa cuando su verbo es el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Son unas oraciones un poquito especiales porque realmente la carga de significado del predicado no está en el verbo en sí, sino que está en el complemento que se refiere directamente al sujeto y que vamos a llamar atributo. Se llama atributo porque es la cualidad o la característica, mejor dicho, que se le atribuye al sujeto. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir dando detalles según vayamos corrigiendo. La primera oración es: la familia de Fatu es senegalesa. Lo primero que hacemos, como siempre, sea el tipo de oración que sea, es buscar el verbo. Y el verbo nos va a decir quién tiene esa condición, ¿vale? ¿Quién es? ¿Quién o qué? En este caso, ¿quién? La familia de Fatu. La familia de Fatu sería el sujeto y es senegalesa sería el predicado. Como se trata de un verbo copulativo, vamos a decir que es un predicado nominal. Porque no es el verbo, no es un predicado verbal, porque no es el verbo el que tiene la carga más importante de significado. Bueno, analizamos el sujeto. Tenemos la familia de Fatu. Muy bien. La función determinante, familia, como es un nombre, va a tener función de núcleo, de es una preposición, con lo cual su función va a ser de enlace, y Fatu va a tener función de núcleo. De Fatu, o sea, Fatu no es el núcleo del sujeto, es en realidad el núcleo de un complemento que me dice de qué familia se trata. ¿De acuerdo? El núcleo del sujeto sería familia. Y luego tenemos es senegalesa. Es el núcleo del predicado porque es el verbo y senegalesa sería el atributo. Si os dais cuenta, senegalesa está en femenino singular, igual que lo está la palabra familia, que es el núcleo del sujeto, porque senegalesa se refiere directamente a la palabra familia. De manera que si yo pusiera las familias, no podría decir senegalesa, tendría que decir senegalesas. ¿De acuerdo? Tiene que ir siempre concordando en género y en número. Bueno, vamos con la segunda oración. Ese país es un lugar maravilloso. Bueno, buscamos el verbo, que es, que ya sabemos que va a ser el núcleo del predicado. Me gusta ponerlo después, pero se me ha escapado. Y lo que tiene esa condición de ser es ese país, que va a ser el sujeto. Por tanto, es un lugar maravilloso, va a ser el predicado. ¿Qué tipo de predicado? Como estamos viendo que el verbo es un verbo copulativo, va a ser un predicado nominal. Analizamos el sujeto, ese país, ese función de determinante, y país, como es el nombre, va a ser el núcleo del sujeto. Y luego tenemos un lugar maravilloso, porque ya lo hemos analizado. Un es función determinante, lugar es un núcleo, porque es un nombre, y maravilloso es un adjetivo, con lo cual va a hacer función de complemento. ¿Y a quién complementa? Al lugar, porque me dice cómo es el lugar. Y luego tenemos un lugar maravilloso, que va a ser el atributo, que como veis, país es masculino singular, por tanto lugar, que es el que lo complementa, digamos, es la cualidad que se atribuye, un lugar maravilloso, va a estar también en masculino singular. Vamos con la siguiente oración. El cuscús es el plato típico de allí. Muy bien. El verbo es y lo que es el cuscús, ¿verdad? Bueno, por tanto, el cuscús es el sujeto, es el plato típico de allí, predicado y en este caso nominal también, porque estamos hablando del verbo ser. Analizamos el sujeto, el cuscús. El función determinante y cuscús, como es el nombre, que de ahí en el sujeto es el núcleo. Es, como es el verbo, es el núcleo del predicado, y luego tenemos el plato típico de allí. El función determinante, plato, como es un nombre, va a ser un núcleo. Típico, me lo voy a saltar y ahora vais a ver por qué. De es un enlace y allí es, en este caso, el núcleo de un complemento que sería de allí. ¿A quién me complementa de allí? Atípico, me dice de dónde es típico, de allí, ¿de acuerdo? ¿Por qué me he saltado típico? Porque típico, normalmente en los adjetivos ponemos que es un complemento, pero es que el complemento en este caso no es solo típico, es típico de allí. Típico de allí sería un complemento y típico en este caso sería el núcleo de este complemento. ¿Y a qué me complementa? Al plato, ¿de acuerdo? Y el plato típico de allí sería un atributo, porque es lo que me dice que es el cuscús, el plato típico de allí. En este caso, si os dais cuenta, hay complementos dentro de otros complementos. Continuamos. Bueno,
Vamos a ver. Vamos a echar un poquito hacia este lado para que se vea bien. La gente es muy acogedora y hospitalaria. Buscamos el verbo es y lo que es o quien es muy acogedora y hospitalaria es la gente. Por tanto, la gente va a ser el sujeto y es muy acogedora y hospitalaria el predicado. Como estamos viendo que es un verbo copulativo, es estar o parecer, son los verbos copulativos, predicado nominal. En primaria, en cuanto a verbos copulativos, vamos a ver esto, porque como no vamos a ver perífrasis verbales, etcétera, etcétera, que todavía no sabéis lo que son, en primaria nos quedamos con ser, estar y parecer, que son los verbos copulativos. Vamos a analizar el sujeto. La gente. La es función de determinante y gente función de núcleo porque es un nombre y además va a ser el núcleo del sujeto. Es va a ser el núcleo del predicado como verbo que es. Y ahora tenemos muy acogedora y hospitalaria. Muy va a hacer función de modificador porque me está modificando a la palabra acogedora, que es un adjetivo, y que en este caso va a ser el núcleo de algo. Igual que le pasa a hospitalaria. ¿Por qué son los dos núcleos? Porque me está dando dos características de la gente, ¿de acuerdo? En ambos casos me dice dos cosas de la gente. Y estas dos características de la gente están unidas por i, que es una conjunción copulativa cuya función es enlace. ¿Qué es la gente? Muy acogedora y hospitalaria. Y muy acogedora y hospitalaria va a ser el atributo, la característica que se le atribuye a gente. Si habláramos de las gentes, tendríamos que decir acogedoras y hospitalarias. Si os dais cuenta, siempre está, ¿vale? Siempre hay coordinación en género y número. Vamos con la siguiente oración. Vamos a ver. Mis padres están encantados con el viaje. El verbo va a ser están, es lo primero que tenemos que buscar, y ahora quien tiene esa condición de estar son mis padres. Por tanto, mis padres, sujeto, y están encantados con el viaje, predicado. ¿Qué tipo de predicado? Pues como tenemos el verbo estar, que junto con ser y parecer son los tres verbos copulativos que hemos visto, pues va a ser un predicado nominal. Mis padres, vamos a analizar el sujeto. Mis padres, mis, función de determinante, padres, función de núcleo porque es un nombre, en este caso núcleo de sujeto, está en núcleo del predicado que es el verbo y ahora me dice encantados con el viaje. Bien, encantados va a ser el núcleo, ahora vamos a ver de qué, con es una preposición con lo cual hace función de enlace, el es un determinante, función de determinante y viaje es un nombre, va a ser núcleo, ¿de acuerdo? Pero la característica, aquí tenemos dos núcleos, si os dais cuenta, encantados y viaje. ¿Cuál va a ser el núcleo de lo que vamos a ver ahora que es el atributo? El núcleo va a ser encantados. ¿Y por qué lo sé? Pues porque encantados está en masculino plural igual que está mis padres, ¿de acuerdo? Es el que concuerda. Viaje es el núcleo, pero viaje es el núcleo de un complemento que es con el viaje, ¿vale? Mis padres están encantados con el viaje. Este sería el atributo, ¿de acuerdo? Y con el viaje me dice con qué están encantados. Muy bien, vamos con la siguiente oración. Tu vecino parece una persona simpática. Bien, verbo parecer, ya hemos dicho que ser, estar y parecer son los verbos copulativos, por tanto ese es el verbo y la persona que parece en este caso es tu vecino, con lo cual tu vecino sujeto parece una persona simpática, predicado. ¿Qué tipo de predicado? Como estamos viendo que es un verbo copulativo, predicado nominal. Analizamos el sujeto, tú y vecino. Tú, determinante. Vecino es un nombre, por tanto núcleo, en este caso núcleo del sujeto. Parece va a ser el núcleo del predicado porque es el verbo y ahora tenemos una persona simpática. Una sería un determinante, persona sería un núcleo y simpática sería un complemento. ¿A quién complementa simpática? A persona. ¿De acuerdo? Me dice cómo es esa persona. Y ahora tenemos una persona simpática, que es que lo que me dice que parece mi vecino. Una persona simpática va a ser el atributo. Como podéis ver, hemos estado trabajando oraciones copulativas en las que aparece el verbo parecer, aparece el verbo estar y aparece el verbo ser. Es,
y es. Aquí tenéis, yo creo, un buen resumen de cómo analizar las oraciones copulativas.